Previo a la solución. Primero. El menos afecta al sustraendo así. Menos 3ab menos b cuadrado. Segundo. Los polinomios se organizan así. A cuadrado. AB. B cuadrado. Solución. Al realizar la resta se obtiene A cuadrado. Menos 4ab. Menos b cuadrado. Luego, se reemplazan los valores de a y b, obteniendo 1 elevado al cuadrado. Menos 4 por 2. Menos 2 al cuadrado. Resolviendo. El resultado es menos 11. Primero. El menos afecta al sustraendo así. 5a cuadrado b. Menos 6ab cuadrado. Más 2b cubo. Segundo. Los polinomios se organizan. A cubo. A cuadrado b. AB cuadrado. B cubo. Solución. Se tiene a cubo. Se tiene 5a cuadrado b. Se tiene menos 6ab cuadrado. Al sumar los coeficientes de b cubo, se tiene 1 más 2, dando 3b cubo. Ahora, se reemplaza en el polinomio obtenido, el valor, en este caso, de a y de b. Así. 1 al cubo. Más 5 por 1 cuadrado por 2. Menos 6 por 1 por 2 cuadrado. Más 3 por 2 cubo. La solución al ejercicio es 11. Primero. El menos afecta al sustraendo. Menos a. Menos 1 medio b. Más 5 tercios c. Segundo. Los polinomios se organizan así. A. B. Al final c. Solución. Al sumar los coeficientes de a, se tiene 1 medio menos 1, dando menos 1 medio a. Se tiene menos 1 medio b. Se tiene 5 tercios c. Se reemplaza el valor de a, b y c en el polinomio obtenido, dando como respuesta 7 medios. Primero. El menos afecta al sustraendo así. Menos m cuadrado. Menos 8mn. Menos 10n cuadrado. Segundo. Los polinomios se organizan. M cuadrado. Mn. N cuadrado. Solución. Al sumar los coeficientes de m cuadrado, se tiene 3 menos 1, dando 2m cuadrado. Se tiene menos 8mn. Al sumar los coeficientes de n cuadrado, se tiene menos 5 menos 10, dando menos 15n cuadrado. Se reemplaza el valor de m y n en el polinomio obtenido. Se tiene 2m cuadrado. Menos 8mn. Menos 15n cuadrado. Al reemplazar, se obtiene 2 por 3 medios. Menos 8 por 3 medios por 2 quintos. Menos 15 por 2 quintos al cuadrado. Dando menos 21 quintos. El menos afecta al sustraendo así. 16x cubo y. Más 6xy cubo. Menos 9y elevado a 4. Segundo. Se organizan los polinomios así. X elevado a 4. X cubo y. X cuadrado y cuadrado.
xy cubo. Y elevado a 4. Solución. Se tiene x elevado a 4. Se tiene 16x cubo y. Se tiene menos 18x cuadrado y cuadrado. Se tiene 6xy cubo. Al sumar los coeficientes de y elevado a 4, se tiene 15 menos 9, dando 6y elevado a 4. En el polinomio obtenido, se reemplaza el valor de x y de y, 4 elevado a 4. Más 16 por 4 cubo por 5. Menos 18 por 4 cuadrado por 5 cuadrado. Más 6 por 4 por 5 cubo. Más 6 por 5 elevado a 4. La solución al ejercicio es 2226. El menos afecta al sustraendo así. Menos 8a cuadrado m. Más 5am cuadrado. Más 5m cubo. Segundo. Los polinomios se organizan así. A cubo. A cuadrado m. A m cuadrado. M cubo. Solución. Se tiene a cubo. Se tiene menos 8a cuadrado m. Al sumar los coeficientes de am cuadrado, se tiene menos 7 más 5, dando menos 2am cuadrado. Al sumar los coeficientes de m cubo, se tiene 1 más 5, dando 6m cubo. En el polinomio obtenido, se reemplaza el valor de a y m. Así. 1 cubo. Menos 8 por 1 cuadrado por 3 medios. Menos 2 por 1 por 3 medios al cuadrado. Más 6 por 3 medios al cubo. Dando como resultado 19 cuartos. La solución al ejercicio es 19 cuartos. El menos afecta al sustraendo así. Menos 1/6 a cuadrado. Menos ab. Más 1/10 b cuadrado. Segundo. Se organizan los polinomios en columnas. A cuadrado. AB. Al final b cuadrado. Solución. Al sumar los coeficientes de a cuadrado, se tiene 2/3 menos 1/6, dando 1/2 a cuadrado. Al sumar los coeficientes de AB, se tiene 7/8 menos 1, dando menos 1/8 AB. Al sumar los coeficientes de b cuadrado, se tiene menos 1/5 más 1/10, dando menos 1/10 b cuadrado. Se reemplaza el valor de a y de b, y se obtiene menos 3 sobre 20. La solución al ejercicio es menos 3 sobre 20. El menos afecta al sustraendo así. M cubo. Más 1/6 m cuadrado n. Más 1/4 mn cuadrado. Más 1/2 n cubo. Segundo. Los polinomios se organizan así. M cubo. M cuadrado n. Mn cuadrado. N cubo. Solución. Se tiene m cubo. Al sumar los coeficientes de m cuadrado n, se tiene 2/3 más 1/6, dando 5/6 m cuadrado n. Al sumar los coeficientes de mn cuadrado, se tiene 3/4 más 1/4, dando mn cuadrado. Al sumar los coeficientes de n cubo, se tiene 1/2 menos 1/2, dando 0. En el polinomio obtenido, se reemplaza el valor de m y n. Así. 3 medios al cubo. Más 5/6 por 3 medios al cuadrado por 2/5.
Más 3 medios por 2 quintos cuadrado. Dando 549 sobre 100. La solución es 549 sobre 100. El menos afecta al sustraendo así. Menos a elevado a 4b cuadrado. Más 5a cubo b cubo. Segundo. Los polinomios se organizan así. A elevado a 5. A elevado a 4b cuadrado. A cubo b cubo. A cuadrado b elevado a 4. B elevado a 5. Solución. Se tiene a elevado a 5. Se tiene menos a elevado a 4b cuadrado. Se tiene 5 a cubo b cubo. Se tiene menos 3 a cuadrado b elevado a 4. Se tiene b elevado a 5. En el polinomio obtenido, se reemplaza el valor de a y de b. Así. 1 elevado a 5. Menos 1 elevado a 4 por 2 al cuadrado. Más 5 por 1 al cubo por 2 al cubo. Menos 3 por 1 al cuadrado por 2 elevado a 4. Más 2 elevado a 5. Dando 21. La solución al ejercicio es 21. El menos afecta al sustraendo así. Menos 15 a b. Segundo. Se organizan los polinomios. AB. MN. MX. Solución. Al sumar los coeficientes de AB, se tiene menos 1 menos 15, dando menos 16 AB. Se tiene 10 MN. Se tiene menos 8 MX. En el polinomio obtenido, se reemplaza los valores de AB, MN y de X. Así. Menos 16 por 1 por 2. Más 10 por 3 medios por 2 quintos. Menos 8 por 3 medios por 4. Dando menos 74. La solución al ejercicio es menos 74. Primero. El menos afecta al sustraendo. Menos 11 a cuadrado b. Más 9 a b cuadrado. Menos b cubo. Segundo. Los polinomios se organizan así. A cubo. A cuadrado b. A b cuadrado. B cubo. Solución. Se tiene a cubo. Se tiene menos 11 a cuadrado b. Se tiene 9 a b cuadrado. Se tiene menos b cubo. En el polinomio, se reemplaza el valor de a y de b. Así. Un cubo. Menos 11 por 1 cuadrado por 2. Más 9 por 1 por 2 cuadrado. Menos 2 cubo. Dando 7. La solución al ejercicio es 7. Primero. El menos afecta al sustraendo así. Menos 2 tercios x cuadrado. Menos 5 sextos x. Más 3 octavos. Segundo. Se organizan los polinomios así. X elevado a 4. X cuadrado. X. Al final los números enteros. Solución. El polinomio obtenido es 1 sobre 64x elevado a 4. Menos 2 tercios x cuadrado. Menos 5 sextos x. Más 3 octavos.
En este se reemplaza el valor de x, así. 1 sobre 64 por 4 elevado a 4. Menos 2 tercios por 4 al cuadrado. Menos 5 sextos por 4. Más 3 octavos. Dando, menos 77 octavos. La solución al ejercicio es menos 77 octavos. Primero. El menos afecta al sustraendo así. Menos 3 cuartos x cubo. Más 3 quintos xy cuadrado. Más 1 sobre 25 y cubo. Segundo. Los polinomios se organizan así. X cubo. X cuadrado y. XY cuadrado. Y cubo. Solución. Al sumar los coeficientes de x cubo, se tiene 1 menos 3 cuartos, dando 1 cuarto x cubo. Se tiene 3 sobre 16x cuadrado y. Al sumar los coeficientes de xy cuadrado, se tiene menos 2 quintos más 3 quintos, dando 1 quinto xy cuadrado. Se tiene 1 sobre 25 y cubo. En el polinomio obtenido, se reemplaza el valor de x y de y, así. 1 cuarto por 4 al cubo. Más 3 sobre 16 4 cuadrado por 5. Más 1 quinto por 4 por 5 cuadrado. Más 1 sobre 25 por 5 al cubo. Dando, 56. La solución al ejercicio es 56. Primero. El menos afecta al sustraendo así. 9 a elevado x menos 3. Menos a elevado x menos 2. Menos a elevado x menos 1. Segundo. Organizar los polinomios. A elevado x menos 3. A elevado x menos 2. A elevado x menos 1. A elevado a x. Solución. Al sumar los coeficientes de a elevado x menos 3, se tiene menos 5 sextos más 9, dando 49 sextos a elevado x menos 3. Al sumar los coeficientes de a elevado x menos 2, se tiene 1 menos 1, dando 0. Al sumar los coeficientes de a elevado x menos 1, se tiene 2 quintos menos 1, dando menos 3 quintos a elevado x menos 1. Se tiene a elevado a x. En el polinomio obtenido se reemplaza el valor de a y de x. Así. 49 sextos por 1 elevado 4 menos 3. Menos 3 quintos por 1 elevado 4 menos 1. Más 1 elevado a 4. Dando 257 sobre 30. La solución al ejercicio es 257 sobre 30.